Y ya sin más voy a presentar a Miguel Ángel, Lurueña, que es doctor por la Universidad de Salamanca, doctor por la Universidad de Salamanca, licenciado en Ciencias de la Tecnología de los Alimentos por la Universidad de León e ingeniero técnico agrícola. Es consultor independiente para empresas alimentarias y divulgador científico en temas relacionados con alimentación y con los alimentos. Y es autor del blog Gominolas de Petróleo, que seguramente es de lo más conocido que tal. Yo a través de ese blog fue como lo descubrí. Y ya tienes la palabra. Pues nada, muchas gracias, Julián. Muchas gracias a la Fundación Municipal de Cultura. Como acaba de decir Julián, yo soy autor de un blog que se llama Gominolas de Petróleo, en el que hablo sobre tecnología de alimentos, sobre ciencia de alimentos y sobre alimentos en general. Y una de las consultas que recibo con más frecuencia es ¿qué puedo comer? ¿Qué puedo comer? Porque la gente tiene miedo, mucha gente tiene miedo de qué alimentos puede comer. Si puede comer carne porque tiene hormonas y antibióticos, si puede comer frutas porque tiene pesticidas, si puede calentar la comida en el microondas. Y entonces muchos se enfrentan a la comida así, más o menos así. Y piensan que nos están envenenando, que la industria alimentaria nos está envenenando para que la industria farmacéutica nos cure. Y piensan que los alimentos que comemos nos están matando. ¿Nos están matando los alimentos que comemos? Pues podríamos decir que en cierto modo sí, aunque no en el sentido en el que la gente piensa. Este es un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud en el año 2010 sobre enfermedades no transmisibles, es decir, enfermedades que no se transmiten de persona a persona, como puede ser la diabetes. En la portada ya podéis ver el final. Se desvela el final de la novela. El 87%, nada más y nada menos, que el 87%, 9 de cada 10 muertes que se producen en Europa son causadas por enfermedades no transmisibles. Y la mayoría de ellas son enfermedades cardiovasculares. La mayoría de esas muertes están provocadas por enfermedades cardiovasculares. Están provocadas por enfermedades respiratorias crónicas, están provocadas por diabetes y por distintos tipos de cáncer. Y estas enfermedades son fácilmente prevenibles en muchos casos y están causadas por los agentes que veis ahí. Consumo excesivo de alcohol, tabaco, sedentarismo, tranquilos que no os voy a hacer levantar como ayer, y dieta insana. No dice nada de alimentos no seguros, dice dieta insana. ¿Y qué es una dieta? Es decir, debemos seguir una dieta saludable. Debemos centrar en eso nuestra atención. Una dieta saludable basada, como dijo el otro día Juan Revenga, principalmente en alimentos de origen vegetal. En frutas, verduras, cereales integrales, proteína saludable, como obtenida a partir de frutos secos, legumbres, un poco de pescado, un poco de leche, un poco de huevos, un poco de agua y aceites, aceite de colza, aceite de oliva. Pero ¿qué es un alimento seguro? No sé si entendéis la diferencia entre un alimento seguro y un alimento saludable. Aquí podéis ver la diferencia. Este de aquí, el donut, todo el mundo entiende que no es un alimento saludable, pero puede ser perfectamente seguro. Y este otro de aquí, en principio, es un alimento saludable, pero no es un alimento seguro. Tiene ahí unos mohos. Es decir, está contaminado. Un alimento no seguro es un alimento que tiene contaminantes que pueden afectar negativamente a nuestra salud. El donut puede no tener contaminantes y aún así, pues, no es un producto saludable. Ya para complicar un poco más la cosa, podemos introducir el concepto de alimento alterado, que es un alimento que pierde sus propiedades, como pueden ser unas patatas rancias, pero bueno, no tiene por qué ser un alimento inseguro. Bueno, es que no están reñidos, lo que pasa es que muchas veces se confunde. Y también podemos introducir el concepto de alimento adulterado.
Un alimento adulterado no tiene por qué ser inseguro. Puede serlo o puede no serlo. Un alimento adulterado puede ser leche a la que añadimos agua, por ejemplo, para aumentar el volumen y, bueno, pues lucrarnos a costa de vender agua. Pero, como podéis imaginar, añadir agua a la leche no convierte la leche en un alimento inseguro. ¿Cómo digo qué es un alimento inseguro o qué es un alimento seguro? Un alimento inseguro es un alimento que tiene contaminantes. Y esos contaminantes pueden ser de diferente tipo. Pueden ser contaminantes de origen físico, como por ejemplo, pues hace unos meses se dio, no sé si visteis la noticia, unas chocolatinas de la marca Mars que contenían trozos de plástico y obligaron a la empresa a retirar 4 millones de chocolatinas de toda Europa, porque tenían trozos de plástico que podían provocar daños en el consumidor. Pueden ser también, esa contaminación puede ser de origen biológico, puede ser salmonela en huevos, por ejemplo, campylobacter en pollo, virus en agua, que también pasó hace poco en Cataluña, un brote por norovirus en agua. Pueden ser parásitos, como puede ser el anisakis en el pescado, el toxoplasma en embutidos. Puede ser también una contaminación radiactiva. Puede ser un alimento pues, procedente de una zona en la que ha habido un accidente nuclear. Por ejemplo, ocurrió en Fukushima en el año 2011. Y por último, puede ser una contaminación de origen químico, que es la que todo el mundo teme y en la que todo el mundo piensa cuando hablamos de un alimento inseguro. Pensamos en pesticidas, pensamos en antibióticos, en hormonas. Y bueno, no tiene por qué ser productos químicos de origen sintético, de origen antropogénico, derivados de la actividad humana. Pueden ser alimentos perfectamente naturales, como pueden ser las aflatoxinas derivadas de la producción, producidas por mohos. Pueden ser toxinas, como la toxina botulímica, que es uno de los venenos más potentes que se conocen, producido por la bacteria Clostridium botulinum. ¿Por qué tememos estos químicos, estas sustancias químicas que normalmente se conocen como químicos, así en general? Pues nos lo dijo ayer José Manuel López Nicolás, nos dio unas orientaciones sobre ello. En primer lugar, tenemos muy pocos conocimientos científicos. Nos gusta la ciencia, las encuestas dicen que nos gusta la ciencia, pero que tenemos pocos conocimientos científicos. Además de esa carencia de conocimientos, tenemos una carencia de pensamiento crítico. En la escuela no nos enseñan pensamiento crítico, una herramienta que es fundamental para saber distinguir una información veraz de una patraña, por ejemplo. Y cuando acudimos a los medios de información para informarnos, ¿con qué nos encontramos? Pues nos encontramos noticias o titulares como estas. Comemos veneno, el cáncer, la infertilidad y la diabetes son por la comida. Esto lo dijo una autora de documentales francesa muy conocida, autora de, por ejemplo, El mundo según Monsanto y documentales por el estilo. Los documentales, curiosamente para mí, pues gozan de un respeto, no sé por qué. Puedes hacer lo que quieras en formato documental, que la gente se lo cree. Otro titular que podemos ver en los medios, los dudosos ingredientes ocultos en nuestros alimentos. Podemos poner música sensacionalista, si queréis, también. Un chan chan. El asesino silencioso que se encuentra en tu alacena. Este titular se refiere al glutamato monosódico. ¿Cómo evitar el bisfenol A, la peligrosa sustancia cancerígena? La mayoría de los biberones de plástico contienen bisfenol A. Bueno, como sabéis, no sé si lo sabréis, el bisfenol A es una sustancia que contienen algunos envases, por ejemplo, las resinas que recubren las latas de conserva o las bebidas de refrescos, y es una sustancia segura para la salud. Así lo dijo la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria hace poco. Y es una sustancia segura para la salud en las dosis a las que estamos expuestos, porque la toxicidad depende de la dosis y depende de nuestro peso corporal. Y por eso precisamente se prohibió en biberones, porque los niños, los bebés están muy expuestos, se alimentan solamente de biberón, están expuestos todo el día al bisfenol A y además tienen muy poca masa corporal,
con lo cual en los bebés sí puede suponer un riesgo. Entonces se aplicó el principio de precaución, que mucha gente utiliza de forma errónea, y se prohibió el bisfenol A en biberones 2 años antes de que se publicara esta noticia que nos dice que los biberones contienen bisfenol A. ¿Qué pasa? Que además de noticias sensacionalistas, pues nos encontramos con noticias contradictorias. Entonces, el público, la sociedad, se despista. Además, es que, bueno, muchas veces es por el propio funcionamiento de la ciencia. Nos dicen que un día las sardinas son malas, ahora son buenas, el vino es bueno, el vino es malo, no sabemos qué pensar, estamos un poco despistados. Y es que lo de la ciencia a veces, bueno, pues nos despierta cierta desconfianza, en parte por titulares como estos. El gobierno ocultó 7 años un estudio de los tóxicos del pescado, en el pescado. Habla de un informe que realizó el gobierno, un informe interno sobre el mercurio en el pescado, la contaminación por metales pesados en el pescado, y que ocultó, lo realizó en el año 2003, lo denunció una organización ecologista y al final pues salió a la luz y a partir de este momento pues se hicieron las recomendaciones que hoy en día están vigentes en lo que se refiere al pescado y que más adelante os comentaré. Nos encontramos también titulares como este. La Unión Europea teme conflictos de intereses en la Agencia Alimentaria Española. Esta noticia se refiere al hecho de que la antigua directora de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria Española había sido previamente directora de la empresa Coca-Cola, con lo cual pues choca un poco, ¿no? Es un poco conflicto de interés. Pero es que además hace poco salió esta noticia. Coca-Cola acusada de financiar científicos con un discurso sesgado sobre la obesidad. Entonces, pues la gente deja de confiar en las autoridades, deja de confiar en la ciencia, en los científicos. La publicidad. Nos hablaba ayer José Manuel López Nicolás sobre la publicidad. El pan Bimbo 100% natural. Como dice Mulet, el pan Bimbo no crece en los árboles. ¿Natural? ¿Qué tiene de natural el pan Bimbo? Además, ¿qué pasa? ¿Es mejor natural? ¿Qué sentido tiene decir que es natural? Nos encontramos en las puertas de los establecimientos de comida carteles como este, sin químicos, sin transgénicos, con sabor, con frescura, con vida. ¿Qué pasa? Que los alimentos, nos están lanzando el mensaje, lo que decía ayer José, pues si no son estos, los demás son transgénicos, los míos no, los demás no tienen sabor, los míos sí. Lo que nos mostraba él también, sin porquerías. Solo natural, sin colorantes ni conservantes. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué mensaje nos está enviando? Pues nos está diciendo que los conservantes y los colorantes son perjudiciales, ¿no? Porque si no, ¿para qué poner eso ahí? Ante todo este panorama de desconocimiento, porque no nos enseñan suficiente o no aplicamos suficiente conocimiento del que adquirimos en la escuela, tenemos desconfianza, tenemos desinformación. ¿Qué pasa? Pues que llegan estos señores, los charlatanes, a vendernos sus productos, que a veces suponen un riesgo para la salud, que siempre suponen un daño para nuestro bolsillo, y nos dicen pues que calentar la comida en el microondas nos está matando, que la carne está contaminada con hormonas, con 1000 cosas, con anabolizantes. Y, en fin, se basan siempre en el miedo. Se basan en el miedo, nos dicen que cualquier cosa provoca cáncer, porque el cáncer nos da mucho miedo, y nos ofrecen ideas como esta. Pues un señor enmascarado con una jeringuilla, todo nos da mucho miedo, y los alimentos modernos, los alimentos químicos, sintéticos, industriales, se producen así, de esta forma. ¿Quién va a comer esa manzana? Nadie. ¿Quién querría comer esa manzana? Mucho mejor comer estas verduras. Este señor, que procede de un tiempo pasado, nos ofrece una idea utópica de lo que es la producción, pues todo en un paisaje bucólico y todo tradicional, artesanal, sin químicos y, como digo, pues normalmente situado en algún momento del pasado, un momento imaginario del pasado que fue mejor, siempre fue mejor.
El otro día estuve viendo una conferencia de un autor de un blog, se llama Antonio Cantó, escribe un blog muy bueno, muy recomendable, se llama La Pizarra de Yuri, y nos hablaba de un artículo que escribió en este blog que se llama El pasado era una mierda, con perdón. Y nos hablaba en la conferencia de un chascarrillo que andaba circulando por Facebook en el que se nos decía qué raro que sobreviviéramos a los 80. Antes los columpios estaban oxidados, nos metíamos 8 en un coche, no nos poníamos cinturón de seguridad y bueno, ahora como que se toman más medidas absurdas, ¿no? Se acolchan los columpios, qué exagerados somos, no hacía falta hacer todo eso. Bueno, este es el riesgo de muerte entre los 5 y los 15 años en España entre los años 1975 y 2014. Como veis, pues igual sí que hacía falta hacer todo eso, ¿no? Y no todos sobrevivieron. ¿Y qué pasa con los alimentos? Pues pasa algo parecido. Todos imaginamos, nos acordamos de cuando venía el lechero por nuestras casas con el cántaro de leche, todo muy romántico. Estos son los casos de brucelosis en España desde el año 1986 hasta el año 2012. En el año 1986, España entró en la Unión Europea y se adoptaron leyes y controles que, bueno, cuidaban el estado sanitario de los animales, cuidaban la higiene, cuidaban el estado de la leche, introducían pues, métodos de higienización de leche y todo eso provocó este descenso de la incidencia de brucelosis en España, una enfermedad que hoy en día casi ni nos suena. Otra cosa que nos dicen, además de que un tiempo pasado fue mejor, nos dicen que lo natural es mucho mejor que lo artificial, que lo sintético, algo que no tiene ningún fundamento. ¿Por qué? Porque la seguridad de una sustancia no depende de su origen, depende única y exclusivamente de su estructura y de su composición química. ¿Sabéis lo que es esto? 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Muy bien, esto es agua, es muy fácil, ¿no? ¿Y qué pasa si le añadimos un átomo de oxígeno? Obtenemos agua oxigenada. Cambia su composición, cambia su estructura y cambia sus propiedades. ¿Alguien quiere un vaso de agua oxigenada? No, ¿no? Os lo voy a poner un poco más difícil. ¿Alguien sabe lo que es esto? Esto es ácido cítrico extraído de un limón. Esto es ácido cítrico sintetizado en un laboratorio. ¿Encontráis alguna diferencia? No la busquéis porque no la hay. Son exactamente iguales. El natural, el sintético. Con las mismas propiedades, la misma estructura, la misma composición. Este compuesto se utiliza como aditivo. Esos famosos aditivos, esos famosos E que nos dan tanto miedo. Este código E es simplemente una forma de clasificar los aditivos. Con una letra E que corresponde a Europa y un número que permite clasificar los aditivos según sus propiedades. Colorantes, edulcorantes, acidulantes. El ácido cítrico tiene el código E330 y eso significa que ha pasado unos controles toxicológicos, unos controles epidemiológicos para asegurar que son seguros para la salud en las dosis a las que se utilizan. ¿Y por qué tenemos tanto miedo a los aditivos? Pues además de lo que os indiqué anteriormente, pues a cosas como esta. No sé si conocéis este tipo de listas que se difundieron mucho en España durante los años 80, que todo el mundo tenía puesto en su nevera con un imán, o sin imán, que los imanes en la nevera, cuidado, ¿eh? Y nos decía pues que un hospital y una señora, una médico o algún sanitario nos advertía sobre los aditivos y nos decía en qué alimentos estaban contenidos. Y curiosamente, el más peligroso, el más mortífero, el más cancerígeno era el E330, el ácido cítrico. Y nos decía que estaba en la leche, que estaba en Schweppes de limón, en el quesito La Vaca que Ríe. La leche apenas puede contener aditivos. Se podría decir que prácticamente no se le pueden añadir aditivos. En Schweppes de limón, pues esto tiene su importancia porque esta lista
surgió en Francia en un boicot que los trabajadores hicieron a la empresa Schweppes. Se inventaron esta lista para hacer boicot a esta empresa. Como nos decía ayer Amparo Novo, una forma de hacer boicot a las empresas. ¿Y qué pasa si acudimos, no nos gustan los aditivos? Pues vamos a comer natural, ¿no? Arándanos, totalmente naturales, cogidos de la mata. Esta es lo que contienen los arándanos. Nonano, estireno, estil 3-metilbutanoato, pues todos estos compuestos que tan raros nos suenan y que al fin y al cabo son compuestos que forman parte de lo que nos rodea y que no tienen por qué ser ni buenos ni malos por su origen. Simplemente en lo que nos debemos centrar es en su composición y en su estructura química. Aquí podemos ver que los arándanos contienen ácido glutámico. El ácido glutámico, si le añadimos sodio, tenemos glutamato de sodio, un aditivo que evidentemente no tiene las mismas propiedades que el ácido glutámico, pero que es seguro para la salud. Por cierto, el glutamato monosódico también está presente de forma natural en la naturaleza. Tenemos también ácido aspartico y fenilalanina, dos aminoácidos que combinados con metanol nos dan N-L-alfa-aspartil, L-fenilalanina, 1-metilester. ¿Alguien sabe lo que es este compuesto? Este compuesto es aspartamo. Y evidentemente no tiene las mismas propiedades que estos aminoácidos y el metanol por separado. Tiene otras propiedades, es un edulcorante, como sabéis, y es seguro para la salud. Se discutió su seguridad, se pone en entredicho por ese contenido en metanol que tiene. El metanol, como sabéis, es un producto tóxico, pero como dije antes, la toxicidad depende de la dosis. Y la dosis de metanol a la que estamos expuestos cuando consumimos aspartamo es muy baja y es segura para la salud. ¿Qué más tememos? Pues tememos las hormonas, los anabolizantes, los antibióticos. Los pollos cada vez son más grandes, los filetes se encogen en la sartén, expulsan agua y todo eso nos da miedo. Y sí, los pollos cada vez son más grandes, pero porque se hacen selecciones de animales, se cruzan, se hacen hibridaciones de razas y así se consiguen, a medida que pasa el tiempo, se consiguen animales más grandes. También los filetes se encogen en la sartén, sí, porque están compuestos por proteínas y las proteínas cuando se calientan, pues digamos que encogen y liberan el agua que encierran dentro, que están atrapando. El que pierda más o menos agua, pues depende sobre todo no de si el producto tiene hormonas o clenbuterol, que ya os digo que no lo tiene, sino que depende de muchos otros factores, como la temperatura que apliquemos, la parte del animal que estemos, la pieza del animal que estemos cocinando, la edad del animal y todo ese tipo de factores. ¿Y por qué nos dan tanto miedo la carne y pensamos todas estas cosas? Pues seguimos con noticias alarmistas, en este caso un editorial del diario El País, que fue publicado a raíz del anuncio que hizo la Organización Mundial de la Salud sobre el cáncer y la carne. Y nos dice: las carnes tratadas presentan una elevada tasa de carcinogénesis detectada por procedimientos estadísticos. Las carnes rojas, las no tratadas, presentan correlaciones menos definidas y así lo hace constar el informe. Lo que sí debe aclarar es que tanto en un caso como en otro, ¿dónde está la causa de riesgo? Porque es de suponer que no procede de la materia prima, es decir, de la carne, sino de los aditivos, mejunjes y alquimia con que se rocía a dicha materia prima. En el caso de la carne tratada, esta distinción es muy clara: conservantes, antioxidantes, excipientes, tratamientos de ahumado, etc. Pero en las carnes sin tratar, el riesgo que debe precisarse es el asociado a la alimentación del animal o los anabolizantes, esteroides y otros engordantes que se les suministran para aumentar la producción. Y ahora, atención, que viene lo mejor. Cualquier formulación del tipo "la carne roja mata" confunde al ciudadano. Lo que mata es la química orgánica e inorgánica con que se rocían las proteínas para conservarlas. Es decir, no seas alarmista, o Organización Mundial de la Salud, que ya lo soy yo. No mientas ni tergiverses, que ya lo voy a hacer yo. Por cierto, los piensos con los que se alimentan los animales están compuestos por cereales, por materias perfectamente sanas, seguras, y se controlan para que así sea. ¿Y qué pasa con el pescado?
Pues el pescado nos da miedo también porque tiene metales pesados, ¿no? Pues sí, es verdad. El mar está muy contaminado con metales pesados, contiene, entre otros, cadmio, mercurio, y por eso se hacen recomendaciones de consumo para ciertas especies de pescado. No podemos ir al mar y sacar de ahí el mercurio, sería imposible. Lo que se hace es establecer unas dosis seguras de consumo, pero que en algunos casos, aún así, pues, pueden sobrepasar la cantidad diaria recomendable. Entonces, en especies como atún rojo, lucio, emperador, tiburón, pues se hacen las recomendaciones para grupos de población más sensibles, para menores de 3 años, embarazadas y mujeres lactantes, y se recomienda que eviten esos pescados. En definitiva, los alimentos de origen animal son seguros para la salud y no contienen todas estas sustancias que tanto miedo nos dan. Hace pocas semanas se publicó, la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria normalmente publica cada año, periódicamente, un informe sobre la seguridad de los alimentos que comemos. Publica un informe sobre la seguridad de los alimentos de origen animal, en el que analiza, pues, los medicamentos, los antibióticos, las hormonas. Y en este informe, en el de este año, que como digo se acaba de publicar, pues los resultados fueron estos. Los alimentos que sí cumplen con la normativa y que por lo tanto son seguros para la salud son el 99,63%. Resultados obtenidos a partir de más de 700.000 análisis. Aquí podéis ver la evolución a través del tiempo, desde el año 2007 hasta el año 2012, de todos estos compuestos, agentes antitiroideos, medicamentos, esteroides, anticocidiales, que son antiparasitarios, antibacterianos y metales pesados. Como veis, el único que está un poco más elevado son los metales pesados, por lo que acabo de comentar, por su alta concentración en algunos pescados. Pero bueno, aún así, pues el porcentaje sigue siendo muy bajo. ¿Y qué ocurre con las frutas y las verduras? Pues tememos que tengan pesticidas, que tengan arsénico, el arroz. Por cierto, el arsénico del arroz es verdad que lo contiene, porque el arsénico procede de forma natural del suelo y el arroz pues tiene facilidad para atraparlo. No es porque estén echando pesticidas con arsénico. También son seguros. El 97% de los alimentos en la Unión Europea contienen residuos de pesticidas dentro de los límites legales. Aquí podéis ver una gráfica correspondiente a este informe en el que se muestran los residuos de pesticidas. En color naranja, los que no cumplen con los límites legales y, por lo tanto, que no serían seguros para la salud. Aquí veis que prácticamente no hay peligro. El agua. ¿Qué pasa con el agua? Pues también nos da miedo. Nos da miedo que tenga arsénico, nos da miedo que tenga el cloro, nos da mucho miedo. En el agua se analizan todas estas cosas. Antimonio, arsénico, benceno, benzopireno, boro, bromato, cadmio. En fin, un montón de compuestos que puede contener el agua para que sea segura para la salud. El cloro, combinado con materia orgánica, produce trialometanos. Y eso le da miedo a mucha gente, porque los trialometanos son unos compuestos que son cancerígenos, es verdad. Lo que pasa es que la legislación pues, fija unos límites para que eso no perjudique a la salud. Además, en estos casos hay que tener en cuenta la relación entre el riesgo y el beneficio. Es decir, el beneficio que supone utilizar cloro y acabar con la contaminación que podría tener ese agua, la contaminación de bacterias, la contaminación de virus, de parásitos, es mucho mejor que el riesgo que supondría no utilizarlo. Es decir, el riesgo que suponen o que supondría el contenido de esos trialometanos. Y aquí tenemos un experto en alimentos transgénicos. Los alimentos transgénicos también nos dan mucho miedo. Pensamos que los tomates son transgénicos. 7 de cada 10 españoles creen que los tomates no tienen genes. De ahí el nombre del blog de Mulet, Tomates sin genes. Ah, con genes, perdón. Tomates con genes, sí, perdón. Y bueno, hay que saber que la materia viva contiene genes. De hecho, es que es el quid de la cuestión.
Son los genes los que transmiten la información que se hereda de unos miembros a otros. Los tomates no son transgénicos. No son transgénicos porque la legislación no permite tomates transgénicos en Europa. ¿Y por qué no saben a nada? ¿Por qué ya no tienen sabor? Pues no tienen sabor porque se seleccionaron variedades, corrígeme si me equivoco, que tú eres el experto, se seleccionaron variedades en las que se primó la estructura por encima del sabor para que no llegaran chafados después de un transporte. Y el color. Y además se recolectan pues antes de que llegue su momento óptimo de maduración, con lo cual, pues un tomate típico de centro comercial o de gran superficie, pues normalmente no está tan bueno como uno de huerta. Y eso suele pasar con el resto de las frutas y verduras. ¿Y qué pasa con las sandías sin semillas? Pues tampoco son transgénicas. Tampoco son transgénicas, se obtiene a partir de hibridaciones. Y es que en Europa, como os digo, pues apenas se permiten los transgénicos. Solo se permiten algodón, maíz, colza, soja y remolacha, solamente, nada más. Y apenas se utilizan en alimentación animal, porque nos dan mucho miedo. Aunque son seguros para la salud, ayer nos lo decía José Manuel López Nicolás, siguen unos estrictos controles de seguridad para la salud y de seguridad para el medio ambiente, pero a pesar de eso nos dan mucho miedo. Y no se permiten más que esos. Y cuando se permiten estos que sí se permiten, no se utilizan en la alimentación. Solo se utilizan normalmente en alimentación animal. Cuando se utilizan para alimentación humana, debe declararse en el etiquetado, cosa que mucha gente piensa que no es así. Pero ya os digo que os costará mucho encontrar un etiquetado como este, porque la gente no los utiliza. Para ir finalizando, en esta gráfica tenéis, se muestra, es una gráfica de la Organización Mundial de la Salud, en la que se muestra la incidencia de enfermedades provocadas por alimentos. Se muestra la incidencia de agentes diarreicos, como puede ser el norovirus, de agentes infecciosos invasivos, como puede ser la salmonela, de helmintos, es decir, de parásitos, y de productos químicos y toxinas. Y se muestran diferentes regiones del planeta. Se muestra África, se muestra América, diferentes regiones de América, se muestra Oriente Medio, Europa, diferentes regiones de Europa, diferentes regiones de Asia y Australia. ¿Y qué vemos? Pues que la incidencia de las enfermedades, de estas enfermedades en África es esta, una elevada incidencia de agentes diarreicos. En Oriente Medio nos encontramos con esto, también alta incidencia de agentes diarreicos. En Asia más de lo mismo. En América un poco menos y además, bueno, pues hay más parásitos. ¿Y qué ocurre donde vivimos nosotros? ¿Qué ocurre en los países industrializados? Pues ocurre esto. Ocurre nada, no ocurre nada. Comemos seguro. Es donde más miedo tenemos y donde mejor comemos. Y es que nunca hemos comido tan seguro como hasta ahora. A pesar de los miedos que tenemos, que personalmente creo que es porque nos da mucho tiempo a pensar, porque tenemos la nevera llena y no nos preocupa más que, bueno, pues cosas a las que no deberíamos darles importancia, creo yo. Y como veis, pues comemos seguro. ¿Y por qué comemos seguro? Pues porque se aplican sistemas de control que analizan las sustancias que se añaden a los alimentos, como los aditivos, que analizan los medicamentos, que analizan los tratamientos que se realizan con los animales, los pesticidas, tienen en cuenta los residuos, establecen un tiempo máximo para que esos residuos se metabolicen o se vayan de los productos vegetales, establecen medidas de higiene, medidas de seguridad en las industrias, establecen tratamientos de higienización y de conservación. Y eso se hace de la granja a la mesa, como pone ahí. Bueno, ahí pone de la granja al tenedor, en inglés.
en español se suele decir de la granja a la mesa, es decir, desde la producción primaria, desde el agricultor o el ganadero, hasta el consumidor, pasando por la transformación, por la distribución, por la venta. En todos los eslabones de la cadena se controlan todos los elementos que intervienen en la producción. Los piensos, los medicamentos, todo esto. ¿Pero qué pasa? Bueno, los que tienen la responsabilidad de hacer esto es la propia industria. Esto mucha gente piensa que es como poner al lobo a cuidar de las ovejas otra vez. Y bueno, es que es así, pero bueno, es responsabilidad suya. Si lo hacen mal, puede suponer el cierre de la empresa. Para que lo hagan bien y no se salten la legislación, existen controles realizados por la administración. Y a mí me llama la atención una cosa. Cuando nos subimos a un avión, nadie teme que el mecánico no haya hecho bien su trabajo o que el piloto no haga bien su trabajo. Todos confiamos en que el sistema funciona, en que los mecánicos hacen su trabajo, el piloto sabe pilotar, los controles funcionan para que todo el mundo cumpla con su labor y todo el mundo cumpla la legislación y nadie teme nada. Y es que yo no sé por qué, de verdad os lo digo, no sé por qué hay tantos miedos injustificados con esto. El sistema, bueno, también, además de la responsabilidad que tiene la empresa y las autoridades, pues nosotros también tenemos nuestra parte de responsabilidad. Y es que puede ser que un alimento llegue hasta nosotros de forma segura y que una vez que llega hasta nosotros, pues seamos nosotros los que lo contaminemos. Puede que compremos un producto y que al manipularlo, pues lo contaminemos. ¿Qué tenemos que hacer? De hecho, es que es lo que ocurre en la mayoría de los casos. La mayoría de las veces las enfermedades se producen por agentes infecciosos, por agentes de origen biológico, por bacterias o por virus. Y es porque manipulamos mal los alimentos. En esto es en lo que debemos centrar nuestra atención. ¿Y qué debemos hacer para evitarlo? Pues lavarnos las manos, lavar los utensilios de cocina, lavar las superficies. Por cierto, lo de lavar las manos, aunque parece muy banal y nos lo enseñan desde pequeños, yo cuando voy a los restaurantes no veo que nadie se lave las manos. No sé si vosotros lo haréis. Calentar, no consumir huevos crudos, por ejemplo, no consumir leche cruda, que supone un riesgo para la salud, porque el calentamiento destruye los microorganismos. Separar los productos ya cocinados de los que están crudos, por ejemplo, no cortar una lechuga que vamos a consumir en una tabla donde hemos cortado previamente carne cruda, porque la posible contaminación de la carne podría afectar a esa lechuga. Y por último, enfriar. Una vez que hemos cocinado el alimento o cuando lo llevamos frío desde el supermercado, enfriar. Se trata de evitar lo que se conoce como una zona de peligro, que está situada entre 5 y 65 grados y esa zona de peligro es a la que se reproducen con mayor facilidad los microorganismos. Entonces, se trata de sacar el alimento de ese rango de temperaturas. Bueno, hay más medidas, no solo el calentamiento o el enfriamiento, para conservar los alimentos o para evitar los riesgos, pero estas son pues, las más efectivas y las más simples. En definitiva, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Pues que estamos rodeados de peligros. El mundo es un lugar lleno de peligros, como decían al principio de una serie. Estamos rodeados de bacterias, estamos rodeados de toxinas, de radiación que nos llega desde el espacio. Y bueno, aquí estamos. Instauramos controles para tratar de comer de forma segura. Y bueno, parece que nos funciona. Parece que conseguimos que los alimentos sean seguros. Evidentemente, de vez en cuando hay fallos de los sistemas, hay empresas que cometen fraudes, hay nuevos riesgos, como pueden ser las vacas locas o como pueden ser otros tipos de riesgos emergentes. Pero lo que nos tiene que quedar claro es que lo que de verdad afecta a nuestra salud es una dieta, o sea, la elección de alimentos que hacemos. Si la dieta es saludable o no, no si los alimentos son seguros o no. Y en eso es en lo que debemos centrar nuestra atención. Muchas gracias. Muchas
Muchas gracias, Miguel Ángel. Una sesión interesantísima, casi terapéutica, porque parece que nos quieres tranquilizar en grado máximo. Y ahora es el turno de todos vosotros. Si queréis hacer alguna pregunta, tenéis cuestiones que plantearle a Miguel Ángel. Adelante. Buenas tardes. Tendría dos cuestiones. Una, la población mundial pues está creciendo, no podemos de pronto decir que geométricamente, pero en mayor proporción al área que hay disponible para cultivar. Por lo tanto, los procesos productivos tienen que ser acelerados para poder cubrir las necesidades de esta población. ¿Cómo podemos tranquilizar a las personas? Porque hay dos alternativas. ¿Cómo podemos tranquilizar en el sentido de decirles la aceleración de los procesos productivos se van a hacer sin riesgos mayúsculos? Porque lo que circula en el ambiente es justamente lo contrario. Y lo segundo es, hablamos de cada producto tiene una cantidad mínima de contaminantes que son soportables por el cuerpo humano. Ahora, esa cantidad mínima es por cada vez que lo comamos. Dependiendo del número de veces diarias y el número de veces en su vida, pues la acumulación de contaminantes va a ser mayúsculo. ¿Cómo podemos llevar ese mensaje a la gente que tranquilicen que esas cantidades mínimas son mínimas, pero hoy, mañana y siempre hasta que se muera por otras causas que no sean por contaminación? Bueno, en primer lugar, en cuanto a la producción mundial de alimentos, pues no estoy ducho en la materia y no le puedo contestar a esa pregunta. No sé, yo diría que la superficie cultivable, la superficie que se podría cultivar, aún pues hay mucha superficie por cultivar y hay formas de mejorar la eficiencia de los sistemas de cultivo. Seguramente José Miguel Mulet le pueda responder mucho mejor que yo a esta pregunta. En cuanto a la acumulación de sustancias potencialmente peligrosas para la salud, pues hay que tener en cuenta que cuando se hace una evaluación toxicológica de un compuesto potencialmente peligroso, se tiene en cuenta este factor, se tiene en cuenta el consumo a lo largo de toda la vida de una persona. Lo que sí que es muy difícil estudiar es la interacción entre los distintos compuestos. Y eso porque imagine que hay cientos de miles de compuestos, no solo los, digamos, sospechosos, sino muchos otros. ¿Quién nos dice que la vitamina A con la vitamina C no es peligroso? Por ejemplo, la combinación, bueno, es un ejemplo absurdo, pero bueno, espero que me entienda. Y como digo, pues se están desarrollando nuevas metodologías, precisamente es en lo que están trabajando las autoridades sanitarias para estudiar el potencial peligro de la combinación de ciertas sustancias. No sé si esto responde a su pregunta. Buenas tardes. La pregunta iba un poco por ahí también. Técnicamente me parece correcto lo que has explicado, ¿no? Está estudiado que una dosis pequeña de bisfenol A, de glutamato monosódico, de aspartamo o incluso de los transgénicos, que no tienen riesgo, pero claro, es que son al final miles de aditivos o sustancias así, algunas muy sospechosas, ¿no? Por ejemplo, se ha demostrado que las personas con fibromialgia, cuando reducen o eliminan el consumo de glutamato monosódico, su sintomatología mejora espectacularmente y cuando se reintroducen alimentos de ese tipo disminuye. Y luego, por otro lado, también muchos aditivos de estos que son liposolubles, pues se ha visto que en personas que ya fallecidas, que tienen Alzheimer, por ejemplo, pues están encontrando cosas de algunos aditivos de este tipo en el cerebro, ¿no? Entonces, la pregunta es realmente la misma, porque tú decías, sí, aquí estamos, pero estamos todos enfermos. Todos tenemos algo, estreñimiento, diarrea, dormimos mal, no sé qué. Vivimos más años, pero la calidad de vida es peor. No hay más que darse una vuelta por las residencias de ancianos. Gracias. Sí, no sé, permíteme que lo dude. No, bueno, dudo de la relación entre el glutamato monosódico y la fibromialgia. Permíteme que dude también de lo que has dicho de los compuestos liposolubles y su relación con el Alzheimer. Y permíteme que dude también de que estamos cada vez más enfermos. Hombre, estamos cada vez más enfermos porque hay enfermedades asociadas al envejecimiento y que pues no se pueden evitar. Por ejemplo, hay muchos tipos de cáncer que están asociados inherentemente al envejecimiento y es que pues cada vez vivimos más años
Y son enfermedades, pues enfermedades degenerativas, por ejemplo, que no tienen ninguna relación más que con los procesos de envejecimiento. ¿O tenemos? Sí, es que vivir tiene un riesgo, que es la muerte. ¿Por qué cada vez hay más cáncer? Pues se lo dije al principio de la ponencia, muchos tipos de cáncer están relacionados con una mala elección de alimentos y, como acabo de decir, pues muchos tipos de cáncer están asociados también al envejecimiento. Hay otros tipos de cáncer que cada vez son menos numerosos. Por ejemplo, el cáncer de cuello de útero, su incidencia es cada vez menor. Entonces, normalmente se habla de cáncer como un ente abstracto, algo genérico, pero hay muchos tipos de cáncer y hay que estudiar cada tipo de cáncer por separado. Hay unos en los que la incidencia está aumentando y hay otros en los que está disminuyendo. Sí, pero todos son células malignas que atacan. Y una cosa, por ejemplo, que antes no veíamos, pienso dentro de mi edad y mi época, es que los niños ahora... Bueno, hacía bastante tiempo la leucemia en los niños, los jóvenes desarrollan cánceres, cuerpos jóvenes están desarrollando tumores y todos tenemos muchas amistades y muchos familiares que jóvenes desarrollan cáncer. Y pensamos, mucha gente, claro, que efectivamente es lo que comemos y lo que respiramos. No sé si estaremos equivocados. Bueno, a ver, cánceres en edades tempranas siempre ha habido y siempre habrá si no se encuentra una solución. Bueno, habría que ver pues datos y habría que tener argumentos para poder hacer esas afirmaciones. No sé dónde... Yo, si me permitís un momento, intervenir sí, claro. Fuera de esto. Es verdad que hay muchos tipos de cáncer. Es verdad que hay cánceres que tienen una tasa de supervivencia altísima, como los cánceres infantiles. En el caso de la leucemia infantil, la tasa de supervivencia afortunadamente es altísima. Son enfermedades muy duras porque, aunque tú sepas que un niño tiene muchas posibilidades de salvarse, tienes que verlo mal, ¿no? En esos momentos. Entonces, y respecto a lo que comentabas de la contaminación, tenemos un contaminante silencioso que es el CO2, que es el mayor contaminante de origen antropogénico que tenemos ahora mismo y que está causando muchos problemas, cánceres de pulmón y muchos cánceres asociados de ese tipo. O sea que no solo es lo que comemos, que sin duda puede afectar a nuestra salud, sino también lo que respiramos. Pero eso también viene... Pues porque vivimos más. O sea, la tasa de enfermedades infantiles antes o la tasa de mortalidad infantil, los casos que hubiera de cáncer estaban completamente ocultos por una serie de muertes que ahora mismo se evitan. Entonces, sí, la prevalencia infantil del cáncer parece que aumenta porque han disminuido todo el resto de las enfermedades gracias, entre otras cosas, a las vacunas. Pero estamos en los mismos. O sea, quiere decir, ahora la gente ya no se muere de enfermedades por las que hace 50 años se moría. Se muere de cáncer porque todavía no hemos encontrado un tratamiento, en muchos casos, que sea efectivo. Y no... ¿Alguien más? Mira, sin hablar del cáncer, otros problemas digestivos como pueden ser la enfermedad de Crohn, el intestino irritable, la intolerancia al gluten, que cada vez hay más relación con la alimentación. Bueno, ahí Aitor, que va a intervenir ahora, seguro que sabe mucho más sobre el tema que yo. Bueno, si lo quieres responder ya. Era la influencia que tiene, entiendo que contaminantes, aspectos dietéticos o qué. Nuestro entorno en general en el desarrollo de enfermedades inflamatorias o enfermedad de Crohn. Digamos, obviamente depende de las sustancias a las que estemos expuestos, pero no hay que pensar únicamente sustancias como contaminantes. Hay contaminantes que pueden predisponer a enfermedades, pero, por ejemplo, ¿en qué se ve en el caso de Crohn o la enfermedad inflamatoria intestinal? Que a veces la introducción temprana de ciertos aspectos, como ayer veíamos con Julio, introducir demasiado pronto la leche o personas que pueden tener una sensibilidad especial al gluten porque tienen permeabilidad intestinal, pueden aparecer este tipo de problemas. Tampoco se sabe hasta qué punto es atribuible a un estilo de vida o hasta qué punto es atribuible a la mejora de los diagnósticos, que es otra parte que muchas veces no se ve. ¿Nos estamos poniendo más enfermos en general? Sí, hay una parte ambiental, hay una parte conductual, que sobre todo las incidencias mayores de cáncer también es porque nos estamos matando nosotros solitos.
Nos estamos matando con malos hábitos. Y no es por contaminantes únicamente, sino cosas que son seguras, pero que cuando te pasas de rosca, como puede ser un exceso de azúcar, un exceso de ultraprocesados, eso es seguro, pero eso no es sano. Y todos esos factores de riesgo que produce abusar de cosas que, aunque sean seguras, no son sanas, nos puede predisponer sobrepeso, obesidad, dislipemia, diabetes, y eso predispone al cáncer. Yo quería hacerte una pregunta, ya que estoy aquí. ¿Desde cuándo más o menos se vienen realizando ese tipo de controles sobre la industria alimentaria? Si realmente ha habido una inflexión desde un tiempo a esta parte para que esos controles sean realmente más efectivos. Porque si te lees, por ejemplo, a Jane Goodall, creo que ya lo había comentado contigo, premio Príncipe de Asturias hace unos años aquí, tiene un libro demoledor sobre la industria alimentaria. Un estudio que ha hecho a nivel mundial y donde hablaba de la producción industrial de todo tipo de alimentos, ¿no? Principalmente la carne, el pescado, las piscifactorías estas industriales, el salmón noruego, todo eso, ¿no? Claro, es un estudio que se remonta seguramente a los años 80, más o menos por ahí. No sé si ha habido una inflexión o un cambio en los controles o en la forma en cómo se comporta la industria alimentaria, porque realmente esos datos que están en esos estudios son demoledores. Pues en primer lugar sí, en España ha habido un cambio muy importante y el punto de inflexión está en la crisis del aceite de colza, en el año 1981, y a partir también de cuando entró España en la Unión Europea, pues también se empezaron a establecer controles, luego se creó la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria muchos años más tarde, y bueno, cada vez se van estableciendo más controles pues en función también de los nuevos riesgos que se van encontrando. En Estados Unidos, por ejemplo, pues la legislación es diferente. Ahí sí se permiten hormonas para el engorde animal, por ejemplo, o para que las vacas produzcan más leche. Y en cuanto a lo de Jane Goodall, pues habría que ver si el libro está basado en evidencias o si se le ha pasado así por la cabeza. Y es que hay mucha gente que se aprovecha de su autoridad como científico. Jane Goodall no tiene nada que ver con los alimentos, no es su rama de especialización, y es como si yo me pusiera a escribir sobre, no sé, sobre cosmología, que no tengo ni idea. Pues me puedo inventar cualquier cosa. ¿Que es cierta o no? Pues no lo discuto, no lo sé porque no lo conozco. Habría que ver si está basado en evidencias o si es algo que se ha inventado ella, o bueno, inventado, no sé, o si ha sacado de fuentes que no son fiables, quiero decir. Inventado no. Bueno, no quiero poner en duda su obra porque no la conozco, pero bueno. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Pues muchísimas gracias. Muchas gracias por tu ponencia. Gracias.